Hola a todos. Bueno, en este laboratorio nosotros vamos a exponer el siguiente tema, que es la adquisición de señales de electrocardiografía. Las personas involucradas en este proyecto fueron Sebastián Calderón y Edson Suárez. Este proyecto es el correspondiente al primer semestre académico del año 2016 del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. La asignatura a la cual pertenece este proyecto es la materia electiva denominada Introducción a la Bioingeniería. El docente encargado de esto es el profesor Jorge Eduardo Quintero Muñoz. Objetivo general. El objetivo de este proyecto es experimentar con la instrumentación básica para adquirir y registrar señales o derivaciones de electrocardiografía. Existen varias señales o derivaciones que podemos adquirir, aunque en este proyecto nos vamos a enfocar específicamente en una. Todas las otras son aplicables de igual manera. Los objetivos de este proyecto son, primero, estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación. Para nuestro caso usaremos el amplificador INA 128, que es un amplificador diferencial. También es estudiar el funcionamiento tanto de un filtro pasa altas como de un filtro pasa bajas y estudiar el funcionamiento de un amplificador inversor básico. Y también aprenderemos a utilizar los electrodos de electrocardiografía, cómo conectarlos y en qué lugar. Bueno, lo primero que se mostrará son los materiales necesarios para hacer este proyecto. Como se puede ver, lo primero son capacitores varios. Darnos cuenta que para este proyecto es necesario tener capacitores cerámicos o capacitores bipolares, no polarizados. Son necesarios ya que los filtros requieren polarización por ambas partes, entonces es necesario tener de estos. No usar los electrolíticos, pues no funcionan de la mejor manera. Resistencias varias de varios valores, generalmente de 1/4 de vatio. Se puede usar un trimmer para escoger al final la ganancia exacta de algún amplificador que deseemos. El INA 128, el TL074 que tiene por dentro 4 amplificadores y los electrodos de electrocardiografía. Equipos necesarios. El equipo básico es un multímetro digital. También necesitaremos de un osciloscopio. Lo otro es una fuente regulada DC. Y por último, un generador de señales. Procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es diseñar nuestros filtros. Para eso nos apoyamos de la herramienta de Texas Instruments que nos da Filter Pro. Este programa nos permite diseñar cualquier tipo de filtro con cualquier configuración. La verdad es bastante amplio. Procedemos a abrirlo y a crear un nuevo proyecto. Ya estando en este punto, vemos que lo que tenemos que hacer es escoger primero el tipo de filtro que deseamos. Tenemos que escoger, para nuestro caso, un filtro pasabajas. Le damos Next. Ahora nos aparecen las especificaciones del filtro. Tenemos que escoger una ganancia. Para nuestro caso, escogemos una ganancia de 1 que representa 0 decibeles. Después la frecuencia de corte del filtro. Vamos a escoger 40 Hz y el RP que representa el sobrepaso en la banda de paso. Para este caso se escoge un dB. Esta frecuencia de corte de 40 Hz es la necesaria para estudios del ritmo cardíaco. Si ya quisiéramos llevar a cabo algún estudio diagnóstico, la frecuencia necesaria sería de 100 Hz. Hola. También es necesario escoger el orden del filtro, que para nuestro caso sería un orden 2. Presionamos Next y lo siguiente que debemos escoger es el tipo de filtro. Existen muchas configuraciones y todas tienen su teoría detrás, pero la que vamos a escoger acá es el filtro Butterworth. Presionamos Next y después viene la topología del filtro.
de pronto la más sencilla y la más fácil de usar sea la Silent Key, aunque igual todas las otras son válidas, pero escogeremos esta por el momento. Presionamos Finish y a continuación nos sale ya el diseño final del filtro. Se puede ver, aparece la gráfica de BOE con su fase y la forma en que se debe conectar cada resistencia y cada capacitor de este filtro. En la parte superior derecha aparece las resistencias y los capacitores con la exactitud que deseamos. Una exactitud del 0% quiere decir que debemos escoger esa resistencia exacta. Esto se podría alcanzar con el trimmer que decimos, o podríamos corregir esto escogiendo algún valor de exactitud. Puede ser un 5% para las resistencias, que son las más habituales con la cuarta banda dorada, y capacitores del 10%. Esto daría como resultado este capacitor. Que podemos ver ya son valores convencionales de resistencias y de capacitores. Ahora, si por algún caso no se tienen los capacitores deseados con ese valor, también se puede modificar. Por ejemplo, si el capacitor de arriba de 2.2 microfaradios lo queremos de 1 microfaradio, pues no tenemos ese valor, lo que hacemos es editarlo y Filter Pro de una vez me modifica los demás valores de las resistencias y de los capacitores. Hay que recordar que entre más pequeño sea el capacitor, más grande va a ser la resistencia, y esto genera inconvenientes, pues las resistencias grandes, entre más grande la resistencia, mayor va a ser el ruido generado por ella. Entonces es bueno mantener un equilibrio entre resistencias y capacitores. Ahora, como vemos, este es el diseño final del filtro, y aquí hay muchas cosas que explicar. Lo primero que aparece es el INA. Entonces este INA tiene los siguientes puertos, el 1 y el 8 va conectada a la resistencia. Esta resistencia, ¿qué valor debe tener? Existe una tabla en la que aparece la ganancia específica para cada resistencia que se coloque en ese lugar. En nuestro caso queremos una ganancia de 50. Entonces para eso se escoge una resistencia de 1K. En el puerto 2, en el pin 2 va conectado el LA, que ya más adelante diremos qué es, y en el pin 3 va conectado el RA. Su polarización, en este caso escogemos una polarización de más 5 y menos 5 voltios, y la salida se encuentra por el pin 6. A continuación aparece el filtro pasa altas. Ese diseño del filtro se hizo de la misma manera en que explicamos el del pasa bajas. Es exactamente lo mismo, y el resultado fue el que se ve en esta imagen. A continuación aparece conectado el filtro pasa bajas, y al final aparece el el amplificador inversor con una ganancia de 20. Esto se consigue poniendo la resistencia de 2K y 100 ohms como se muestra en la imagen. Una última parte que aparece es el circuito de pierna derecha. Este es el que se muestra en la parte de abajo. Como podemos ver, este circuito también sirve como protección contra descargas eléctricas que puedan ocurrir al paciente. Un diagrama de bloques que muestra todos los componentes es el que podemos ver en la imagen. Como vemos, tenemos un divisor de tensión a la entrada y las diferentes etapas con sus especificaciones. El circuito final montado en protoboard es como el que se muestra en la imagen. Otra cosa que es importante recalcar, en la imagen se alcanza a ver, son capacitores conectados de la fuente hacia tierra. Estos capacitores lo que hacen es reducirme el ruido que pueda generar la fuente de tensión que estamos usando, la fuente regulada. Ahora procedemos a hacer las pruebas del circuito ya montado. Para eso escogemos con el generador de señales una señal senoidal de frecuencia de 20 Hz con voltaje pico a pico de 500 mV. Esta señal es la que va a entrar al circuito. Si recordamos, había un divisor de tensión en la entrada. Esto lo que va a hacer es llevarme esta señal a 2.5 mV pico a pico, y esa es la señal que va a entrar al amplificador de instrumentación INA. Como recordamos, ese amplificador tiene una ganancia de 50 volts sobre volts, lo que a la salida me debe producir una señal de 125 mV pico a pico.
Esta señal es la que va a entrar a los dos filtros. Si recordamos, cada uno tiene idealmente una ganancia de 1, lo cual no me debe afectar en nada la señal. Y finalmente va a pasar por el amplificador inversor. Este amplificador tiene una ganancia de 20, lo que en total me da una ganancia de 1000 de todo el sistema. Entonces a la salida debemos obtener un voltaje pico a pico de 2.5 volts, como el que se muestra en la imagen. Y listo, hasta ahora lo que tenemos hecho es la calibración de la ganancia total del electrocardiógrafo. Ahora seguimos calibrando el ancho de banda de este electrocardiógrafo. La frecuencia es entre 0.5 Hz y 40 Hz. Ese valor se me olvidó decirlo al momento de diseñar el filtro, pero se tuvo en cuenta. Para calibrar esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: llevar el generador de señales a una frecuencia de aproximadamente 0.5 Hz. Este, si recordamos, es la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte, la potencia de la señal es media, y esto se puede hallar en términos de voltaje cuando la señal de salida de voltaje está dividida entre raíz de 2. Como la señal de salida de voltaje es de 2.5 volts y dividida entre raíz de 2, eso nos da 1.77. Debería darnos 1.77. Lo mismo al configurar la frecuencia de 40 Hz. La señal de salida debe ser de 1.77 volts pico a pico. Y con esto, si se cumple todo eso, ya tenemos calibrado el ancho de banda del canal de electrocardiografía. Por último se conectan los electrodos, como podemos ver en la imagen. Esta es la derivación 1. Existen otras derivaciones y cada una me da información distinta, pero para el propósito de este proyecto solamente tomaremos la derivación 1, que se conecta un electrodo en el brazo izquierdo, uno en el brazo derecho y otro en la pierna derecha, que va a ser la de referencia. Cuando conectamos los electrodos del brazo derecho y el brazo izquierdo al circuito y el electrodo de la pierna derecha directamente a tierra, la señal que podemos observar es la que se ve en pantalla, la cual tiene alguna interferencia que es producida por la señal de 60 Hz de la red eléctrica en Colombia. Si por el contrario conectamos el circuito de pierna derecha, el electrodo de pierna derecha al circuito del electrodo de pierna derecha, la señal obtenida va a ser esta, la cual tiene una distorsión mucho menor y la señal es más clara. Como podemos ver, se nota el complejo QRS en gran manera, y esta ya es la señal que obtenemos definitivamente del electrocardiógrafo. El circuito de pierna derecha sirve, además de corregir la distorsión o la interferencia producida por la señal de 60 Hz de la red, protección eléctrica al paciente, ya que no está conectado directamente con la tierra de todo el sistema eléctrico, sino que está conectado a una tierra directamente del electrocardiógrafo. Y con esto concluimos este proyecto. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Primero, que es necesario adquirir la señal en modo diferencial. Esto me permite disminuir interferencias producidas precisamente por la red eléctrica. Esto se conoce como rechazo en modo común. Otra conclusión es que es necesario filtrar la señal para obtener la señal deseada. ¿Por qué? Porque la señal que estamos tomando tiene información de muchos lados. Los músculos eléctricos también me generan señales y varias partes del cuerpo. La que deseamos en específico, que es la del corazón, tiene ciertas frecuencias. Entonces el filtro me permite captar solamente estas frecuencias. Otra conclusión es que el circuito de pierna derecha permite reducir cualquier interferencia. A pesar de que el ya tiene un rechazo en modo común, este circuito me permite aumentar el valor de este rechazo. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.